Bueno, estimados estudiantes, vamos a darle continuidad al desarrollo del programa que académicamente y curricularmente tiene que ver con esta materia de Administración de la Producción y Operaciones 1, en lo que es su tema 2, que tiene que ver con los pronósticos. El tema de los pronósticos es fundamental de nuestra formación como futuros administradores y contadores. Eh, para tomar decisiones acerca del futuro, nadie puede llevar a cabo operaciones eficientes si no tiene cierta planeación sobre las operaciones futuras, ya sea financieras, de producción, mercadeo, de recursos humanos, para que esas estructuras organizativas sobrevivan a través del tiempo. Los pronósticos son fundamentales. Para nosotros en la administración de la producción, lo que tiene que ver esta materia, básicamente es muy importante para algo que ustedes van a ver a lo mejor en producción 2, los que la vayan a ver, en algo que se llama el plan maestro de producción, en todo lo que tiene que ver con la estructura de planes de producción hacia el futuro y operatividad de los procesos dentro del sistema de producción, donde requiere la planificación de los diferentes recursos que ya mencioné. Bien, nosotros vamos a ver en estas láminas modestamente algunas cosas como el concepto de pronóstico, la importancia y la aplicabilidad del pronóstico y tipos de pronósticos cualitativos, pero nos vamos a centrar básicamente en los pronósticos cuantitativos y la manera de trabajarlos, ya sea con paquetes tecnológicos manualmente o con Excel. Bueno, el concepto de pronóstico tiene ese efecto que ya yo había desarrollado anteriormente, que es de adelantarnos a la planeación de las actividades futuras de la estructura organizativa. En nuestro caso, porque el pronóstico puede ser un concepto más amplio, pero para nosotros es la planificación científica de las operaciones de la empresa, más que todo en los procesos de transformación. Y su importancia y aplicabilidad también lo mencioné en las diferentes áreas funcionales de la empresa. Mercadeo, recursos humanos, la parte financiera, la parte logística y desde luego la parte de producción. Existen diferentes tipos de pronóstico, por lo menos la predicción con bases históricas desde el punto de vista cualitativo, aquella persona que tenga un sexto sentido que son muy valiosas dentro de la estructura organizativa, simplemente visualizan el comportamiento histórico de los datos y en función de eso, de ello, hace un estudio mental y hace la predicción. Existen otros métodos más organizados como el método Delphi, que su nombre se deriva del antiguo santuario de predicción de la antigua Grecia, donde se existía en la isla de Delfis un oráculo que predecía a través de una pitonisa los diferentes eventos que se iban a presentar en el futuro. El problema era que había que saberlos interpretar, porque de lo contrario pues fracasaba el pronóstico. Es una técnica que se hace ordenadamente con científicos expertos en la materia y donde se fijan con diferentes herramientas de ayuda, por ejemplo, un rotafolio, la pizarra, a donde se plasman las ideas y se selecciona pues el pronóstico de acuerdo al estudio desarrollado. Y está la técnica del grupo nominal, mucho más ordenada, y es uno de los elementos de la calidad total, donde se asignan grupos de expertos, donde se lanza el tema y ellos nominalmente, sin que nadie se entere, en un papel emiten las ideas y votan hacia cuál será la idea ganadora o el pronóstico ganador sobre lo que vaya a suceder en el futuro de un determinado tema que se discuta. De todas maneras, ahí hay un material que ustedes tienen que leer, juro. Tienen que instalar unos paquetes para que ustedes puedan pronosticar, ya sea con Excel manualmente o usando esos paquetes. Se vale también a cualquier aplicación en la computadora o en el móvil que ustedes les ayude, pues les facilite el desarrollo de estos métodos. Pero la actividad se va a centrar en eso fundamentalmente. Bueno, el pronóstico es hacer un pronóstico, es un proceso de estimación de un acontecimiento futuro a partir de una información de tipo histórica,
normalmente de tipo matemática, que es lo que va a reforzarse más que todo acá, y o de tipo referencial de apreciaciones, estimaciones y conocimientos sobre un determinado campo de acción. Dependiendo de cuál sea la base específica en que se fundamente un pronóstico, se puede tener la siguiente clasificación: una predicción, una proyección. Son cosas diferentes pero parecidas. La proyección significa que los datos del pasado se combinan sistemáticamente en forma predeterminada para hacer estimaciones sobre el futuro. Se utilizan métodos estadísticos planteando la hipótesis que a futuro se repetirán las mismas condiciones que explican los resultados obtenidos en el pasado. Algo un poquito peligroso también porque es algo aleatorio. La predicción es un proceso de estimación de un suceso futuro basado en consideraciones subjetivas diferentes de los simples datos provenientes del pasado. Estas consideraciones subjetivas no necesariamente deben combinarse de una manera predeterminada. Mucha gente puede decir que como no es un elemento estrictamente científico, pues no tiene validez. Sin embargo, ya vuelvo y repito, hay personas que tienen ese sexto sentido para hacer una buena predicción. También está el concepto de profecía y esas cosas que también hablan sobre el futuro, pero sin ninguna base científica, simplemente algo que es mitológico o puede ser pues espiritual y que se refleja en algún elemento religioso que se establece en algún material de tradición histórica. Por lo tanto, lo importante dentro del proceso de pronóstico es tener presente que de no sumergirse dentro de una técnica y perder de vista las razones de tipo subjetiva que en un determinado momento puede ser de mayor importancia. Otros dicen que la combinación subjetiva y objetiva, tanto la parte cualitativa como cuantitativa, combinadas las dos, es lo mejor que se puede hacer para llevar a cabo un buen pronóstico. Entonces aquí ese cuadro lo refleja. La información más reciente sobre la demanda de producción, por ejemplo, un pronóstico de las operaciones de la demanda, tiene que ver y se utiliza mucho en la planeación del sistema, diseño del producto, diseño de procesos, inversión y reemplazo, planificación de la capacidad. Eso lo vamos a ver más adelante también. Tiene que ver también con el programa la programación del sistema, ya lo eh, re, había hecho referencia sobre la planificación agregada de la producción y la programación de las operaciones, los diferentes recursos que se deben llevar a cabo para que producción funcione. Y esos recursos son vitales, la mano de obra, los inventarios de materias primas, de suministros y la cantidad monetaria que se le pueda asignar al plan maestro de producción para que se ejecute. Control del sistema, control de la producción y claro, ello conlleva la generación de bienes y servicios. Aquí se combina los dos elementos para predecir la demanda, tanto cuantitativos como cualitativos. Los cualitativos tienen que ser con datos históricos, análisis de datos y para proyección de la demanda. Y los cuantitativos tienen que ver con factores de relacionamiento de causa y efecto, análisis de factores cualitativos subjetivos, un impacto para crear los pronósticos de la demanda. Del gráfico anterior se puede decir con certeza que el pronóstico de la demanda no puede ser un hecho en base a una relación matemática pura. Lo más razonable es formular un pronóstico considerando tanto la parte matemática, la proyección, como la parte cuantitativa, que es la predicción. Esto es muy importante lo que viene. El uso de distintas técnicas de pronóstico de la demanda produce resultados distintos al ser aplicado al mismo conjunto de datos. O sea, hay muchos tipos de pronósticos, de manera de trabajarlo, entonces el analista no tiene idea de cuál seleccionar. Bueno, hay técnicas que establecen y que nos ayudan a seleccionar aquel método de pronóstico que sea mejor. Por ejemplo, uno es la desviación media absoluta, que la vamos a ver cuidadosamente, que se fija o registra el error histórico de los datos que se están proyectando. Y aquel método que conduzca a menor error, pues ese es el que selecciona. Muy, pero muy importante porque lo vamos a asignar para una tarea. La razón básica es que algunos modelos son más apropiados para algunos casos que otros. Por lo tanto, dependerá del comportamiento de la demanda, el patrón de comportamiento mismo de ella. Se define una variable que permite medir la bondad de un determinado pronóstico. Aquí está lo bueno, el error de pronóstico, es la diferencia entre la demanda pronosticada y la real. Oído con eso, es muy, pero muy importante.
El error del pronóstico es la diferencia de la demanda real menos lo pronosticado. Claro, si ese error es cero, eso quiere decir que la metodología del pronóstico que estamos utilizando es muy buena. Pero si es significativamente grande, hay un problema allí. ¿Qué tan grande? Bueno, más del 5%, 6 hasta 10%, ya es un pronóstico que no es muy bueno. Si se establece ese porcentaje en función de lo pronosticado, o sea, el porcentaje del error dividido entre la magnitud de lo pronosticado. En la mayoría de los casos se encuentra que la distribución del error tiene un comportamiento normal. La medida de este valor debería ser cero, ya lo había desarrollado. Así en algunos periodos el error será más y en otros periodos será menos. Lo importante es que la sumatoria de eso pues tienda a cero. Así se necesita un indicador diferente de cero y este es el MAT o desviación media absoluta que lo vamos a trabajar y que se explica como la sumatoria de valor absoluto de esos errores dividido entre el número de errores que nosotros establezcamos dependiendo del número de datos, del número de datos históricos que estemos estudiando. Otro criterio es el sesgo, que se define como la suma de los errores algebraicos o error medio. Y aquí es parecida a la fórmula anterior, pero no es con valor absoluto, no considera tanto los valores negativos como positivos y los divide entre el número de elementos de errores que estamos considerando. Esa es la única diferencia con respecto al MAT. Lo único que el sesgo tiene una interpretación diferente. Entonces, a diferencia del MAT, el sesgo indica la tendencia hacia dónde va ese error, hacia un sesgo positivo o hacia un sesgo negativo. Entonces, eso se está dando porque si el pronóstico es mayor que la demanda, indica que tiene un sesgo positivo y si el resultado del pronóstico es menor que la demanda, pues indica que tiene un sesgo negativo. Aquí hay un ejemplo. Una fábrica de muebles estimó que la demanda de cucuruchos para los próximos 3 meses será de 500 unidades para cada uno de esos meses. Posteriormente la demanda real fue esta, 400, 560 y 700. Los errores del método se calculan a través del MAT y el sesgo. Fíjense que se toma la demanda estimada, se toma la demanda de cada uno de los meses que se estimó y se le resta la demanda real. A esa demanda real, aquí hay un error porque esto debería ser entre 3. Recuerden que aquí es valor absoluto y eso nos da 120. Ese es como dicen, la desviación media absoluta. Es sesgo, no importa si es negativo, él suma todo eso y nos va a dar un valor negativo que es 53 unidades. Eso significa que la demanda fue mayor que lo pronosticado. Entonces, el valor medio de la demanda es de 553, de la demanda real. Entonces, fíjense lo que pasa acá. El MAT es una medida de precisión global del método y aquí el método es muy malo. Existe un error de casi el 22% que resulta de evaluar lo que nos dio el MAT sobre el promedio de la demanda real. Nos da un 22%. Yo dije que por encima del 5, por encima del 10% es demasiado malo. Ahora el sesgo indica que se subestimó la demanda real en un 9.6%, ya que el promedio fue de 533 y se obtuvo un sesgo de menos 53 unidades. La subestimación sale de evaluar menos 53 entre 553 que da 9.6%. Y como se ha dicho, la ideal sería que el MAT, tanto el MAT como el sesgo sean igual a cero. Oído con esto, mucha atención con esto porque lo vamos a trabajar. Bueno, tenemos el primer tipo de pronóstico. Ya hay una bibliografía que se las voy a anexar, que fue mi primer trabajo de censo, sin embargo está vigente. Todos los programas de pronósticos se manejan estos tipos de pronósticos. De hecho, yo tengo el respaldo de ellos con las corridas que le vamos a fijar a cada uno. Y el primero es el pronóstico de la demanda, que es el promedio simple. Usted simplemente observa los datos históricos, le saca el promedio y ese va a ser el pronóstico para el periodo que usted desea pronosticar, valga la redundancia. Es muy sencillo, pero el problema acá es que si se sigue una metodología que yo quiero que ustedes la trabajen en Excel. Por eso yo lo trabajé acá
Y yo quiero que ustedes me demuestren de dónde sale esto, ¿no? Aquí tenemos un primer problema, que es la truchicultura. La trucha azul, ubicada en el páramo de Chachopo, Estado Mérida, alcanzó una producción de truchas de 200, 220 y 198 mil kilos para los años 2018, 2019 y 2020. Si para el 2021 se obtuvieron 6 cosechas de 3 truchas en promedio por kilo, con una producción de 105 mil truchas cada 2 meses, calcular la producción de truchas de kilos en kilos para el 2021 y el pronóstico de kilos para el año 2022 con el método del promedio simple. Calcular el error del pronóstico y del mal. Bueno, esto es muy sencillo. Aquí nada más, pues lo más difícil sería cuánto se obtuvo en el año 2021, que son 6 cosechas de 3 kilos cada una, sacar los kilos y eso nos está dando 210.000. Lo importante, estimados estudiantes, es ver, fíjense que aquí están los 4 meses, los 4 años reflejados, cómo hice yo para calcular el pronóstico, cómo hice yo para calcular el error global y cómo hice yo para calcular el MAT, ¿no? Esto es lo que yo quiero que ustedes practiquen. Y necesito que ustedes practiquen porque el examen va a ser manual. O sea, nosotros tenemos que trabajar en este curso de la manera manual y demostrar estos diferentes resultados. Respuesta, el pronóstico para el quinto año es de 207.000. ¿De dónde sale esto? Kilos de trucha con una desviación media absoluta de 12.000. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tan bueno es ese pronóstico dividiendo la desviación media entre el promedio real que se llevó a cabo, ¿sí? Bien, ese es el pronóstico de la demanda. En la medida que vamos avanzando con el tipo de pronóstico, se va complicando más la cosa. Tenemos el promedio móvil simple, exactamente igual que el promedio móvil simple, que el promedio simple. Lo único que aquí se establecen móviles. ¿Qué significa móviles? Que no vamos a tomar la data de 20 años o 30 años, qué sé yo, simplemente una data más reciente, una móvil de 3 elementos que se va desplazando por toda la columna de la data histórica, y con eso pues vamos a calcular el pronóstico más certero. Fíjense acá que tiene la misma fórmula del promedio simple. Si lo único que se le añade es una móvil, que lo vamos a ver de la siguiente manera cómo se realiza, ¿no? Entonces fíjense acá que hay un problema que con los datos del mismo problema anterior resuelva ahora el pronóstico por año 2022 a través del método del promedio móvil simple con una móvil de 3 periodos. Calcular el error del pronóstico y el mal. Entonces fíjense acá, aquí nosotros tenemos esta data histórica que está acá, 200, 220, 198 y 200.000. El promedio móvil simple con una móvil de 3 significa que agarramos estos 3 y los promediamos para calcular este valor. Para calcular el pronóstico final, sustituimos este valor y agarramos los 3 siguientes y nos da esto que está aquí. Y así sucesivamente, ¿sí? Se va calculando el pronóstico. Esto lo estoy diciendo de manera de locutor, pero tienen ustedes que trabajarlo manualmente en Excel y demostrarlo. Y el MAT pues se calcula como tenemos el único pronóstico acá, el único periodo pronosticado acá, de lo que es lo real y lo despronosticado, se saca la diferencia que es 4.000 y ese es el MAT. Aquí muy sencillo. Entonces espero que quede claro, ¿no? El promedio móvil simple es eso, tomar una móvil en este caso 3, los tres datos anteriores, se pronostica el siguiente, se va sustituyendo tres datos siguientes y se saca el promedio siguiente. Relativamente muy sencillo. Aquí está la corrida en Qn, que ustedes tienen que instalarlo y les tiene que dar exactamente igual. Ya asignaré la tarea que tienen que hacer con esto. Viene otro método que es el promedio móvil ponderado, y exactamente igual, pero con una leve diferencia en que en lugar de darles simplemente la móvil de 3 elementos, aquí se le da también una móvil, por ejemplo, puede ser 3, 4, 3 elementos, pero en vez de promediarlos, ellos van a ser afectados por pesos relativos, y esos pesos tienen que ser
iguales a 1. O sea que esos pesos pueden ser, por ejemplo, 0,10, 0,40, 0,50, 0,20, 0,30, 0,50. Lo importante es que en caso de ser elementos de 3 y que la suma de 1 puede ser de 4, entonces t de 4 sería 0,10, 0,20, 0,20, 0,50, por ejemplo. La suma tiene que ser 1. Entonces aquí tenemos lo siguiente: con los datos del mismo problema anterior, resuelva ahora el pronóstico para el año 2022 a través del método del promedio móvil ponderado con peso relativo de 20, 30 y 50%. Fíjense que la suma tiene que dar 1. Calcule el error del pronóstico y el MAT. Entonces se hace exactamente igual, pero este 200.000 va multiplicado por 0,20 más 220.000 multiplicado por 0,30 más 198.000 por 0,50. Esa suma es lo que nos va a dar esto y compruébenlo ustedes mismos. Lo mismo va a suceder con el pronóstico. 220 por 0,20, 198 por 0,30 y 210 por 0,50. Esa suma da esto. Y el MAT, pues la diferencia de lo que estuvo en la demanda y el pronóstico, y es esto que está acá. Para calcular qué tan bueno es eso, dividan esto 5.000 entre 208.400, a ver qué tan bueno es ese pronóstico. Tenemos el suavizado exponencial simple, que en la medida en que pasa el tipo de pronóstico, pues va siendo más complejo. Este tipo de pronóstico es como una especie de suavizado de media móvil ponderada, donde se va móvil porque se va desplazando en toda la columna vertebral de los datos, pero con una metodología un poquito más fuerte, más difícil. Dice que el pronóstico futuro del elemento está dado por una constante alfa, que siempre se la tenemos que dar, o el analista la tiene que utilizar de acuerdo a su experiencia. ¿Qué significa eso? Si un alfa es relativamente alta, la alfa y la beta tienen que dar 1. O puede ser que les den la alfa, en este caso en el suavizado exponencial simple, si le dan la alfa y no le dan la beta, quiere decir que la diferencia es la beta. O sea, que no importa que no le den la beta, con que le den el valor de alfa, basta. ¿Qué significa eso? Que el elemento más reciente que de la data que le han dado a ustedes la tienen que multiplicar por la beta y le suman la diferencia de 1 menos alfa, que va a ser la beta, por el pronóstico más reciente. Ese pronóstico más reciente al inicio del ejercicio se lo tenemos que dar. O si no se lo dan, es 0, pero eso no puede ser 0. O sea, puede ser, si la empresa ya ha trabajado, de un promedio de data histórica anterior que ustedes quieran. Entonces siempre tiene tiene que existir esa data del pronóstico más reciente. Con esos datos, estoy llevando la fórmula que está acá, ustedes van a calcular el pronóstico futuro. Y eso tiene que ver acá, señores. Por ejemplo, la microempresa Chimopeña, ubicada en San Juan de Lagunillas, Estado Mérida, emplea para la elaboración de sus productos estrella diferentes insumos como salitre, harina de trigo, tabaco y melaza, entre otros. Si la producción de Chimó fue de 3.480 para el mes de enero, 3.550 kilogramos para el mes de febrero, 3.490 kilogramos para el mes de marzo y 3.800 kilogramos para el mes de abril, y se considera conveniente establecer una alfa del 80%, quiere decir que en este caso el beta es del 20%, calcúlese el pronóstico para el mes de mayo. Tómese como pronóstico del mes de enero, fíjense, les tienen que dar ese dato, pero dicen que ese sale del promedio simple de la producción del año pasado, que fue de 3.260 kilogramos. Calcular el error del pronóstico y el MAT, ¿no? Bien, entonces acá nosotros tenemos toda la data histórica primero acá, y para calcular estos 3.260 hay que usar la fórmula anterior, que es esta que está acá. Yo no se la voy a explicar porque ustedes tienen que hacerlo y yo lo que me limito es dar los datos acá. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale cada una de estas partidas? Lo único que tienen que hacer es ustedes practicar y sacar aplicando la fórmula anterior. El error se establece de lo que es la demanda
con lo pronosticado, cada uno de los errores, pero fíjense que hay valores negativos. Para calcular el MAT hay que llevar a valores absolutos eso, y el MAT definitivo es el promedio de esos errores que nosotros estamos estableciendo. Acá sale este pronóstico ya cuando se establece con una F de 5. Cuando ustedes hallen la F5 van a hallar estos cálculos, este valor que están acá, y está demostrado aquí por el QM. Vuelvo y repito, esto es tarea de estudio de ustedes y tienen que reportarme una actividad de esto. No es que nada más acá, ay, que el profesor no me explicó. No, aquí yo me amargué la vida haciendo estos cálculos, pero lo importante es que ustedes lo hagan. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? ¿Y de dónde sale esto? Ya los cálculos están hechos, ustedes tienen que demostrarlo. Si tienen dudas, con gusto me escriben y yo pues al no más tener tiempo, yo se los contesto. Aquí está el alfa de 0,80, no necesariamente necesitan una beta en este caso, y un pronóstico inicial de 3260, que no es el que están trabajando acá. Por los momentos de esta clase vamos a ver el último por hoy, pero después vamos a ver otros pronósticos en una segunda parte. Está el pronóstico de la demanda, que es el suavizado exponencial con tendencia. Este más avanzado es exactamente igual que el anterior, pero con unas fórmulas un poquito más complejas que tiene que ver con la incorporación de la tendencia. Y la tendencia sí utilizan en este caso este modelo valores de beta y alfa. La tendencia está reflejada por el valor de beta, que multiplica el pronóstico actual menos el pronóstico anterior más 1 menos beta, que multiplica la tendencia anterior. Esto es lo que significa esto de acá, esta fórmula de acá, estimados estudiantes. Y por favor, acá, aunque se les da una alfa y una beta, las dos no tienen que dar 1, son elementos, coeficientes diferentes, ¿sí? Puede haber una alfa de 0,80 y puede ser una beta de 0,80. No son compatibles, no confundir con el método anterior, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Repito, para calcular la tendencia se multiplica el elemento beta por el pronóstico actual menos el pronóstico anterior más la diferencia de la beta con respecto a 1 por la tendencia anterior, que en el momento inicial se la tenemos que dar. Para calcular el pronóstico, a su vez, la fórmula de pronóstico tiene que ver, fíjense, con el elemento alfa, que multiplica a la demanda anterior real más la diferencia de alfa por el pronóstico anterior menos la tendencia anterior. Entonces, todo eso está explicado acá. Fíjense acá que alfa tiene su relación, que debe encontrarse entre valores que sean mayores iguales que 0 y menores igual que 1, y lo mismo que beta. Otra fórmula importante, que es el pronóstico definitivo incorporando la tendencia, que tiene que ver, que es igual al pronóstico que se haya elaborado en ese momento más la tendencia de ese pronóstico, va a ser el pronóstico futuro, el pronóstico siguiente. Aquí tienen este ejemplo, que utilizan el método de pronóstico por suavizado exponencial con tendencia, y de acuerdo a los siguientes datos, estímese las ventas para el mes 7, tomando en cuenta una tendencia inicial que se la tienen que dar de 22,73, una alfa de 0,30 y una beta de 0,50, y un pronóstico inicial de 340. ¿De dónde sale este pronóstico inicial? Puede ser un promedio anterior de data histórica, y la tendencia inicial también puede ser un valor que el analista considere conveniente. El experto en pronóstico, ya después, cuando se dedica a este tipo de cosas, ya ellos saben de dónde sacar esos datos, ¿sí? Bien, acá está la misma, aplicando la fórmula. Yo quiero que me trabajen esto, así como yo me esforcé a hacerlo, pero la idea es que lo hagan ustedes. ¿De dónde sale esto? Pues son los datos que se les da. Estos son los datos que se le dan acá, la alfa 0,30, beta 0,50. Fíjense que la suma no es 1 porque son metodologías diferentes. El pronóstico inicial de 340, la tendencia inicial de 22,73. Está la data histórica,
que le dan, está el cálculo del pronóstico, está el cálculo de la tendencia, está el cálculo del pronóstico con la tendencia, está el cálculo del error y está el cálculo del valor absoluto. El error pero con valor absoluto aquí exactamente igual porque no hay valores negativos, pero eso no siempre es igual. Entonces yo quiero que ustedes me demuestren de dónde sale esto y de dónde sale esto. De todas maneras les puse otro ejercicio muy parecido, pero donde aquí sí aparece, por ejemplo, este valor, el cálculo de error, valores negativos, que es la diferencia entre esto y esto. Fíjense, 49 menos 50,01. Ustedes tienen que decir esto y después para calcular el MAT hay que llevar todo a valor absoluto. Entonces fíjense que acá cambia un poco porque el alfa es 0,30 y la beta es 0,1. No como acá que el alfa era 0,30 y el beta 0,50. Es para que ustedes tengan idea. Lo dejamos hasta acá porque la próxima clase vamos a ver análisis de regresión y vamos a ver análisis de series de tiempo muy importante para nuestra clase. Entonces, bueno, yo espero, muchachones, que ustedes trabajen esto y cualquier cosa, pues, yo estoy a la orden. De todas maneras, tienen que instalar el QM para poder demostrar los ejercicios que yo les voy a dar que van a tener que hacer y demostrarlos, ¿sí? Bueno, ha sido un placer entonces por esta clase, que es la clase número 2, que tiene que ver con la primera parte de pronósticos. Hasta luego.